Hola a todos. Hola, aplauso equipo, aplauso. Un episodio más. Bienvenidos. De su podcast Cristo en Nosotros. Pongo voz de locutor. Bienvenidos a su podcast de favorito. Así que, bueno, gracias a todos los que están en este podcast y los que siguen todos los episodios, los que nos han comentado. Por favor, aprovecho de recordar que nos comenten aquí abajo, nos dejen preguntas también, comentarios, apoyando. Hablamos en el episodio anterior que hemos recibido, estuvimos de viaje, de vacaciones, visitando algunas iglesias y en un tour evangelístico. Algo así, y de estuvimos en milagros. el campamento de nuestra iglesia BMF en Temuco y nos comentaban cómo estos podcasts y lo que estamos subiendo les bendice un montón y de verdad que, fuera de toda broma, nos confirmó mucho porque hay una parte donde estamos haciendo esto porque Dios pone la carga y lo hacemos en fe. Y la verdad que saber que hay gente que dentro de todo esto está siendo una herramienta que Dios utiliza para su propósito para nosotros es sumamente Gracias. hermoso. Gracias. Así que eso. Nos vamos con Gabriel. Eso. Bueno, en el episodio, oye, el micrófono cada vez va más chico, no gastamos el dinero en las vacaciones. Sí. Bueno, la pregunta viene de hecho, la pregunta va referente a eso, hablando de vacaciones y todo. ¿Cómo lo hacen con las finanzas? ¿Qué nos pueden hablar sobre eso y profundizar quizás en el Señor cómo sacar todo? Así que va para allá. Vamos. Van, chan, chan. Y bueno, como saben algunos, justamente eso va con una de las preguntas que nos hicieron y por eso creo que la temática va también en respuesta a eso. Que alguien nos diga. Sí, bueno, estos días pasados yo subí en mis historias de que nos hicieran preguntas o nos comentaran de qué tema les gustaría que tocáramos aquí en el podcast. Y una de las preguntas que pusieron fue, aquí, no sé si nombrarlo o no, pero... ¿No? Bueno, una de las preguntas que nos hicieron. Mejor no. Censurado. Sí. Bueno, la pregunta es, la diferencia entre confiar en la provisión de Dios y vivir con irresponsabilidad. Vamos. Con respecto a las finanzas. Vamos. Y creo que... va a ser bueno conversar de esto. Pienso como la canción de Majo y Dan, tú proveerás, se puede usar para la irresponsabilidad. Vamos, sí. Señor, tú proveerás para tu trabajo. Y creo que para nosotros, esta pregunta como la plantearon aquí, que nos enviaron, la diferencia entre confiar y fe y la buenísimo. Irresponsabilidad para nosotros, en base a eso nosotros hemos aprendido. Siento que como que se abre así un abanico de muchas cosas que podemos, no sé por dónde empezamos. Yo creo que lo importante aquí, tocando el principio espiritual, es que nosotros, no solamente hoy en día, a veces tiene que responder con las distintas líneas de pensamientos que hay en el cristianismo, solamente en el cristianismo, ni siquiera tocando las religiones, sino secular, que, claro, solamente en el cristianismo a veces se tiene que responder, esto es lo que nosotros creemos, cuando la verdad de Dios es absoluta. Ahora, no vamos a hablar acerca ni meternos en debate ni nada de eso. Tampoco es el propósito de esto. Nosotros tampoco no vamos a estar trabajando en defender lo que sabemos que es de parte de Dios. Entonces, tiene que ver con el principio de la ofrenda y el diezmo. Nosotros, puedo decir que creemos en eso, pero es lo que nosotros sabemos que es lo que Dios ha establecido. Sí. Todas las personas que hablan en contra de ofrendar, o el diezmo, son personas que tienen un corazón avaro, personas que no son dadivosas. O sea, el tema nuestro, el tema del dar a Dios. Sí. También sabemos que la ofrenda y el diezmo ha sido una herramienta de manipulación y en eso estamos totalmente en contra y sabemos que no es como Dios lo estableció. Pero también sabemos que nosotros, el Señor en Cristo nos ha dado un corazón que da. Una vida que se da por completo. La naturaleza y sabemos que todo lo que recibimos, esta es la cosa de que en la administración de las finanzas no hay una parte que es nuestra y una parte que es de Dios. Que a veces se ve así, que esta es la ofrenda que es de Dios. Con el 10% que doy ya como que me libré y el 90% es mío. Exacto, y el 10% de la ofrenda, esto es lo de Dios y el resto es mío. Sí. En el nuevo pacto, para nosotros, en el reino, lo que hemos nacido de nuevo, todo viene de Dios y todo es de Dios. Todo lo nuestro es de Él. Nuestras finanzas, porque dicen de que el pastor no se debe meter con tus finanzas. Exactamente, nosotros como pastores somos muy cuidadosos en cómo, cuando hay hijos espirituales que nos preguntan ¿qué hago con mi dinero, con mis finanzas? Que los ayudemos. Para nosotros es un área delicada porque no
no debemos, y también no nos debemos meter en las decisiones en la vida de la gente, sino que guiarlos a Cristo, darles los principios, enseñarles, pero claramente nosotros no tenemos que meternos en las finanzas de la vida de la gente, pero el que sí lo hace es Dios, es el Señor. Sí. La vida de Cristo gobierna todo, o sea, Él es dueño de todas nuestras finanzas, Él es dueño de todas nuestras posesiones materiales, y de hecho nuestras posesiones materiales no siquiera deben ser nuestras posesiones, es todo del reino. Nuestra única gran posesión y nuestro tesoro es Cristo. Que por ahí la gente que habla en contra del diezmo diciendo que no está en el Nuevo Testamento, desconoce que es un principio espiritual que Dios estableció, y que si nos queremos ir a esa parte literal en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva daba todo. Y todos tenían todo en común, y la iglesia primitiva no era el 10%, era el 100% lo que daban. Entonces, usualmente la gente que tiene esos argumentos en contra del diezmo nunca es para dar más a Dios, siempre es para dar menos a Dios. Sí. Y cuando hablo a Dios me refiero obviamente en este sentido a los hombres, mujeres de Dios, como dice la Biblia, la iglesia de Macedonia, que ellos rogaban por participar del sostenimiento de los santos. O sea, hay una parte de lo que tú hablabas que es una naturaleza que alguien entendido lo natural es que ruegue por participar del sostenimiento de los santos, como la iglesia de Macedonia, y que tenga un entendimiento del privilegio que es poder ser parte de la edificación de la iglesia con nuestros recursos, y no solamente tal vez con una pequeña parte, sino sabiendo que nuestro tiempo, nuestra vida, todo no es algo separado sino es parte de un mismo todo. Exacto. Y con eso ya puesto en el camino es en base a ese principio. O sea, de que la gente que vive, y lo hemos aprendido nosotros, los que nos hemos, también me incluyo, porque esto es algo que el Señor ha trabajado. Los que hemos vivido o todavía viven angustiados por las finanzas, angustiados por el dinero, angustiados porque nos falta, porque no tenemos, porque cómo lo vamos a hacer, o por la administración o todo, es gente que no entiende que estamos sostenidos en la provisión de Dios, y el Señor es fiel y nunca nos va a faltar. Eso es un principio, y yo creo que lo que vamos a seguir conversando en los próximos minutos está en base a lo que también hace, no sé, un par de meses y hace un par de días hemos estado conversando, el Señor nos ha estado llevando en madurez, porque, o sea... Antes de que sigas, también es como que estoy pensando que también es importante que esta parte del dar no sea como por manipulación o porque Dios te va a dar más, que también uno lo puede hacer porque recibe el principio y doy, pero no es así. Tiene que ver con algo que no es que alguien te lo impuso. ¿Te acuerdas que alguien nos preguntó una vez, ustedes son los que piden el diezmo? No, y nosotros decíamos, cobran el diezmo. Los que cobran el diezmo. El diezmo se da y tiene que ver con una revelación interna que nadie puede quitártela, y tiene que ver con que Dios pone en ti el querer como el hacer, y esa parte divide todo, porque muchas personas también lo pueden usar como un principio para manipular, o para como si con eso uno moviera la mano de Dios, y lejos tiene que ver algo con eso, sino tiene que ver con un corazón que entiende que en libertad y en liberalidad da a Dios, sabiendo que todo lo que tiene es también de Él. Sí, y el tema de la administración de la finanza no es un principio natural, es un principio espiritual, porque tiene que ir en base a una dirección de parte del Espíritu, que también es lo que hemos aprendido. Entonces, en este último tiempo, yo creo que en los últimos años hemos estado desde que nacieron nuestras hijas no sé por qué se me viene la palabra como en algo vertiginoso, pero es como literal estar metido en un... Hay muchos más gastos. En un río que no hemos podido parar un poco, porque nace una niña, nace la otra, ropa, cosas... en un cuarto. La vida avanza, nuestras inversiones, cambiar cosas, o sea, todo va creciendo económicamente. Y los desafíos van creciendo y se necesita producir más. Cada vez uno necesita más. Entonces, nunca llega el momento que necesitas menos. En todas las etapas nunca hemos tenido de sobra. Y aquí quiero hablar algo súper importante. El Señor siempre ha sido fiel. Y antes de meternos de lleno a lo práctico de administración, a las decisiones que hemos tomado entre nosotros, los consejos que podemos dar, el otro día hablábamos, porque también este año se vienen más desafíos económicos, y ahí vamos a hablar un poco de incluso decisiones que estamos tomando, que acabamos de tomar, pero hay una parte de nosotros que se cansó de que, especialmente en este último año, todos los meses estamos cerrando así, y los hemos cerrado solamente por la fidelidad de Dios, porque lo que ganamos, lo que ingresa por nuestro trabajo... Al ayuno obligado. Sí, nuestro trabajo
lo que el Señor nos provee por medio del trabajo y muchas otras cosas no nos alcanza con los desafíos económicos que tenemos. Entonces, siempre cerramos porque hay una parte milagrosa. Ofrendas, multiplicación, algo que ya se pagó y no sabemos cómo y en así. este operar de nosotros, solamente como un paréntesis, yo soy como que la que hago las cuentas y digo, estamos en rojos. Y Jairo, Dios te usa mucho en ese don de fe y en esa tranquilidad y descanso de Dios que a mí me ministra y me dice, Dios va a proveer. Y vemos milagrosamente la provisión de Dios, pero sí nos ha llamado a Dios a tomar algunas decisiones responsables con respecto a eso. Aquí separemos dos principios importantes. Número uno, Dios es fiel y a pesar de incluso de que tú te hayas equivocado, porque nosotros nos hemos equivocado en decisiones financieras, a pesar de habernos equivocado, el Señor provee y nunca nos ha abandonado. Y hemos estado en situaciones de números hiper mega rojos y se cierra el mes. Y entonces, el otro día tú me decías, amor, pero es que necesitamos crecer económicamente, crear algunas fuentes de trabajo, algo que haga crecer nuestros ingresos. Entonces ahí estuvimos hablando y le decía, mira, hay dos cosas y yo creo que esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Número uno, Él siempre va a ser fiel. Y también se los comparto a ustedes y es para nosotros, Dios siempre va a ser fiel. Nunca nos va a faltar. Y esa es la base de todo, o sea, de que siempre va a proveer cuando no tengamos. Ahora, la otra parte. ¿Está mal desear crecer económicamente? No. ¿Crecer en que crezcan nuestros ingresos y cómo hacerlo? No, no está mal. Pero también aprender a confiar de que el Señor siempre va a ser fiel. Eso no está mal. Pero también no está mal el orar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer? Ok, a nosotros nos ha pasado. ¿Qué es una cosa económica rápida que podemos hacer? Un trabajo, Uber. Pero he sentido una convicción súper fuerte de no salir a hacer Uber. En su tiempo Jessica intentamos... Era lo que me acordaba. En la primera parte intenté... Yo soy buena haciendo videos, obviamente, y esas cosas. Intenté hacer, no sé, videos para matrimonios y me provocaba así una carga porque en algún momento Dios me puso la convicción. Yo no te traje para eso. Sí. De repente uno quiere como que ayudar a Dios y a veces va por ahí que Dios te da ciertas cosas, herramientas para utilizar y no te traen como una carga, pero también hay cosas que uno quiere como darle la ayudadita a Dios y ahí es cuando uno te das cuenta después de haberte equivocado, Señor, esto fue en mis fuerzas. Sí, entonces hay una dirección del Espíritu de cosas que y yo creo que a algunos les pasa de que tengo una convicción tan grande de parte de Dios, nos falta mucho, pero tengo la convicción de parte de Dios de que no es tiempo de hacer otro trabajo. ¿Y cómo crezco? Y es como que uno está encerrado y como que el Señor te obliga a quedarte pobre o quedarte así. Y no, uno puede orar y decir, Señor, ¿qué hay a mi mano? ¿Qué puedo hacer? Sí. O sea, ¿tú quieres que haga algo? Ok, y si quieres, ¿qué puedo hacer? Y eso tampoco está mal. O sea, Señor, orar y decir, ok, quiero tener contentamiento y esta es la parte más importante, contentamiento con lo que ya tenemos. Hemos tenido que dar gracias con el Señor de decir, tenemos una casa, tenemos comida, tenemos ropa. ¿Y qué más queremos? ¿Queremos cosas lujosas? No, está mal tener cosas de lujo, cosas de calidad, cosas buenas, no, pero si no le puedes sustentar y no anhelamos eso. Entonces, puede ser un problema del corazón. El principio va en, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y aquí va la parte donde nosotros hoy nos encontramos, porque hay un asunto de fe, hay un asunto de, oye, vamos a dar un paso de fe y el Señor nos va a proveer, y así fue. Y aquí va el ejemplo. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos que cambiar, teníamos una camioneta. ¿Por qué tenía que ser camioneta? Porque tenemos 3 hijas y llevamos siempre gente de la iglesia y siempre estamos llevando gente. Entonces, bus escolar. Una camioneta de tampoco tan grande, pero nos gusta enorme, pero una camioneta y que sea buena porque ya tuvimos algún vehículo que tuvimos que llevarlo mucho al taller y Señor, queremos algo. Bueno, cambiamos camioneta el año pasado y compramos una nueva y justo era el modelo... o sea, una era usada, pero nueva. Podía haber sido nueva, o sea, lo que sea que el Señor pone delante y era... justo era el modelo Limited, que les dicen así, o el más, no sé si decir lujoso, pero el que tiene todo. Entonces este año esa camioneta ha sido súper buena, cumplió lo que necesitábamos, también no teníamos que andarle llevando al taller, pero teníamos que pagar un crédito todos los meses por el dinero que nos faltaba por ese auto. Y cuando uno ve esas partes de esas decisiones que hay que tomar, y siento que eso es algo que se va a identificar la gente, porque hay cierta cultura como del crédito, que tenemos que hablar un poquito también de eso, y es que cuando tienes la oportunidad y tienes ahí algo que quieres, no sé, un celular, por ejemplo, y ves y dices, no, además sí puedo pagar al mes esta cantidad. Claro, en el papel inicial y con la emoción de tener ese celular, por ejemplo,
las cuentas dan, pero mes a mes cambia la cosa. Entonces, muchas veces uno toma decisiones económicas por la emoción del momento, por el deseo de querer o por una falta de contentamiento y te lleva a que en ese momento calzan los números, pero realmente va a ser una carga y que puede ser algo que te robe un poquito la paz, que eso... Entonces, ahora, va al punto. Yo fui el que tomó principalmente la decisión de ya esa camioneta y en el momento era lo que teníamos más cercano y lo podíamos hacer. Y Dios también obró en un milagro en eso, lo pudimos hacer. Pero este año, económicamente, fue... Hay muchos retos. Sí, y fue mucho desafío el año pasado. Sí. Donde tener que pagar ese crédito para colmo, es una camioneta que gastaba más benzina o gasolina o combustible, como sea. Y hace un par de días tomamos la decisión y dijimos, ¿sabes qué? Oramos y fue como, ¿qué es lo que realmente queremos? Porque también va el punto, o sea, Señor, me equivoqué. Y si vamos viendo mucho el tema de habernos equivocado, quién se equivocó, nos equivocamos en el crédito, también hay que tener paz en eso porque el Señor en la gracia no está viendo quién se equivocó, sino en crecer. O sea, el Señor... que todo esto forma algo de Cristo en nosotros. Exacto. Y es ganancia. Nunca hay una equivocación. Este miedo de será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Porque lo hemos conversado, donde tú me has dicho, amor, nos equivocamos. Y ahí el Señor tenía que decir, es que en el reino, en la gracia, en Cristo, no hay... O sea, hay errores, nos equivocamos. Sí se ve como eso, pero en la gracia son oportunidades para crecer. Sí. Nunca veas algún error que cometiste económico o cualquier cosa en tu vida como, me equivoqué, estuvo súper mal. Habrá que corregirlo probablemente. Claro, corregirlo, pero es una oportunidad de crecer. Sí. Y el Señor es fiel en todo eso. Entonces dijimos, no es el hecho de que era la oportunidad que teníamos, pero no es, no nos vamos a quedar en así o simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender esta camioneta, vamos a saldar lo que queda del crédito, y vamos a comprar algo más económico. Algo más económico y ver qué queremos. También este año fue un desafío y lamentablemente tuvimos que usar la tarjeta de crédito y quedamos con estamos pagando la tarjeta y fue como, ¿sabes qué? Si quieren donar para nosotros. No, pero el Señor ha sido fiel, tampoco una cosa de... Nuestro productor va a poner la cuenta. Nunca ha faltado nada, pero el otro día hablábamos con mis papás, que son nuestros padres espirituales, y decíamos, ellos nos decían, no, pero podemos ver, ayudar. No, ¿saben qué? Es que hay un principio y aquí va el principio a cumplir. No podemos crecer porque queremos crecer económicamente, multiplicar, pero no lo podemos hacer desde menos cero. O sea, ¿qué queremos? Desde números rojos, no nos importa qué modelo o marca de vehículo estamos manejando, qué cosa. Lo que queremos es que sea de calidad, no tengamos que estar llevándolo al taller, puede ser usado, puede ser lo que sea, pero que cumpla la función y que nos libere de poder crecer y no estar en menos... Y estar teniendo que llenar un hoyo de un crédito. Los créditos son malos usándolos correctamente y sabiamente no. Pero ver también hasta qué punto puedes ir. Y que usualmente en un porcentaje muy alto uno saca un crédito porque está en esta parte que dice, quiero ese celular, quiero ese auto y no lo puedo pagar. Y si no lo puedo pagar, saco un crédito porque yo creo que sí lo voy a poder pagar. Y usualmente pasa que te empieza a llegar así el agua hasta el cuello. Entonces, si vas a sacar un crédito o algo con crédito y es porque no tienes cómo pagarlo hoy, eso es un red flag. He andado hablando mucho inglés en estos... Sí. Es una señal de decir, ¿será que es una alarma? ¿Es un deseo solamente de mi corazón? ¿O es una necesidad que Dios me está poniendo? Sí. ¿O qué es lo que está sucediendo dentro? Eso es en parte en base de lo que uno puede ir tomando decisiones. Sí. Entonces, este año, ¿qué queremos hacer? Es un ejemplo muy práctico de lo que estamos viviendo ahora. Vender esta camioneta, saldar todo lo que sea créditos, de tarjeta, de esta misma camioneta, todo, quedar en ceros y comprar un vehículo con lo que sobre, algo que funcione. Con lo que sobre nos compramos una bicicleta. Sí, algo así. Y unos patines nos vamos a comprar. A cumplir el principio del ahorro. Yo decía, Jessica, aunque ahorremos poco de lo que sobre en el mes, pero ahorrar. Sí, tu papá siempre nos dice como la ley del ahorro activa la ley de la oportunidad. Cuando se presenta la oportunidad, ¿quién puede acceder a esa oportunidad? Aquel que ha ahorrado. Y el que no ha ahorrado accede a un crédito que el crédito no fue hecho para enriquecerte a ti, fue hecho para enriquecer a una corporación bancaria. Así es. Y créanme, de verdad que a veces toma un tiempo de tener que retroceder en algunas cosas. Y el otro día que lo hablamos con nuestros padres espirituales nos decían, no hubo juicio ni nada de lo que nos decían,
ven cómo vamos aprendiendo en base a la experiencia. Sí. Y claro, yo me voy a sentir mucho más tranquilo manejando quizás una camioneta usada, que no sea el modelo, ni siquiera vamos a tener que quizás comprar algo mucho más antiguo. Pero al final del día da lo mismo, si mi gratificación no está en eso, sino que está en cumplir el propósito. Contentamiento en otras y también cosas. en que estoy dándole el dinero a un crédito porque tengo que pagar el vehículo que quería y no tengo la libertad para poder dar más al reino, dar más a la iglesia, ofrendar más cosas, que es lo que nosotros más anhelamos. Sí. Y en otro principio práctico, porque ya para ir cerrando, si no estamos alargando mucho, ¿cómo vemos la finanza en nuestra casa? En el matrimonio, vean... Porque eso nos preguntan mucho y eso lo hemos hablado también con los chicos Así espirituales. Intentamos que yo viera una parte, yo soy desordenado con las finanzas, no tengo una capacidad tan... puedo aprender, pero Jessica es muy ordenada y tienes su orden y todas sus cosas, entonces al final cambiamos. Ella ve las finanzas, no me hace más ni menos yo veo hombres. yo veo el documento y compartimos cada punto. Y yo digo, de repente tú quieres tomar una decisión económica, yo, no amor, ¿sabes qué? No es tiempo, mejor veámoslo después, hay que invertir en esto otro, o hay que guardar, o hay que ver en esto. Es de los dos, pero tú eres la que ve los números, la que lo organiza, la que tiene el documento. Les recomendamos, tengan un documento, háganse un Excel. Sí. Ustedes se meten a los Google Sheets, los documentos de Google, y te da planilla de hacer cosas económicas de todo. Puedes buscar en YouTube. Hoy con ChatGPT le pones, quiero que esta celda sume esto y haga esto otro y multiplique no sé cuánto, y te da la forma y tú la copias videos, y la pegas. todo. Listo. Pero tener tus finanzas ordenadas en un documento, saber ingresos claros, egresos. Porque es parte de honrar también los recursos que Dios nos da. ¿No? Es así como... Y ver qué es lo que quieres comprar y qué es lo que tienes que pagar. O sea, hay que ser ordenado en la vida. O sea, también a veces queremos comprar cosas porque sentimos que nos faltan algunas cosas. Sí. Y vuelve al principio de lo que hablamos en el episodio pasado. El Señor es mi reposo, Él es mi mayor premio. Sí. O sea, las cosas materiales no me dan alegría. Sí. Las cosas materiales no me dan gozo. Lo que me da gozo es tenerlo a Él. Sí. Y la verdad es que en tema de administración quizás no nos va a dar el tiempo, quizás más en otro hablamos de algo más específico de administración. O tal vez algo muy específico que también pienso que nos preguntan usualmente es, o sea, cuando las dos personas tienen un ingreso, ¿cómo lo hacen? Nosotros normalmente lo que recomendamos, pero obviamente cada quien lo habla entre ustedes y con sus pastores, etcétera, pero nosotros recomendamos que ambas cosas lleguen a la misma cuenta, o sea, tener el dinero... No así como que lo tuyo es tuyo, este meme que existe, lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío y lo mío... ¿Cómo es? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, o lo tuyo es mío y lo mío es mío. Se entendió. Sí. Pero así. Esta parte también provoca cierta división porque se presta para que, no sé, si la mujer trabaja, no es que yo me compro estas cosas y el hombre tiene toda la carga de todos los pagos, y cuando entendemos que somos uno en Cristo. O sea, ¿de qué sirve el principio de serán una sola carne? Serán uno. Sí. Si cada uno tiene sus propias finanzas. O que tal vez yo no sé lo que gana el otro. O sea, uno ha visto muchas cosas. Yo no sé lo que gana el otro y tampoco sé en qué lo gasta y está cierta libertad. Nosotros tenemos que entender que cuando el principio del matrimonio es que estaban desnudos, y cuando Adán y Eva, cuando Dios cita, el apóstol Pablo cita en Efesios, estaban desnudos, y tiene que ver con esta transparencia total de todo, y el ser una sola carne también tiene que ver con que si yo decido gastar el dinero, no es tu dinero, es el dinero de los dos, es el dinero de la familia. Como, por ejemplo, o usar estas frases que sean divisivas en el matrimonio, de que esto lo compré yo. No, esta cuenta la pagó él, esta otra cosa la pagué yo. Al final están separando las finanzas y eso causa división, porque el día de mañana uno de los dos no va a tener ingresos o trabajo, y algunos van a decir, no, pero nosotros lo tenemos claro. Sí, pero el principio, veamos, el matrimonio estamos tocando nuevo matrimonio, pero el matrimonio Dios los instituyó para que sea el ejemplo de Cristo y la iglesia, y Cristo y la iglesia son uno. Para los solteros en las finanzas, no, que yo me pude comprar esto. Algo que yo saco mucho de mis papás y también siempre lo escucho de mi suegro, de tu papá, es la fidelidad del Señor. Esto no lo compré yo, el Señor ha sido fiel, el Señor ha provisto. Gracias, Señor, porque esto puedo comprarlo porque básicamente es decir, tú lo compraste por medio de mí. O sea, a los solteros, no, esta plata me la gané yo. Tú no eres, el otro día lo hablábamos con un matrimonio, tú no eres el proveedor de tu familia. En el nuevo pacto el proveedor es Dios.
porque van a haber momentos donde no va a haber y no vas a proveer, o va a ser por tu esposa y quién va a ser, o van a haber momentos los solteros donde no tengo, pero no me ha faltado nada, porque la provisión está en Cristo. Él es el que provee todas las cosas. Sí. O sea, no puede haber una división, no debe haber quién ganó, quién no ganó. ¿Quién ganó más, quién ganó menos? Me rompo la espalda trabajando. Nosotros no nos llevamos a nosotros mismos a la cruz. Sí. No nos crucificamos a nosotros mismos. O sea, fue la obra de Él por nosotros. Él pagó el precio. Sí. Él No hace hay gloria todo. en lo que nosotros hacemos. No, Él abre las Pero nos puertas, Él las lleva cierra. a ser buenos administradores. Si entendemos que todo es de Él, también Dios honra y Dios habla de la administración. Porque si es algo suyo, cuánto más nosotros seremos fieles en administrarlo, fieles en cada cosa que gastamos, ver el corazón, si lo necesito de verdad o no lo necesito, si lo hago porque no tengo un contentamiento en Cristo. Eso responde un poquito a la pregunta que nos hacían al inicio. ¿Cómo sabemos si es una irresponsabilidad o no? Claro. La motivación de tu corazón tiene que ver con lo estás haciendo por una irresponsabilidad y una mala administración, o lo estás haciendo desde el entendimiento que todo es de Él y que Dios provee, y que aun cuando tal vez tengamos, no siempre tal vez uno puede dar todo lo que quisiera. La iglesia, nosotros quisiéramos dar mucho más hoy, pero también hay una parte, pero siempre con el deseo de que nuestros mayores ahorros están en el reino. Y son, si bien económicos también, lo que hemos dado económicamente, pero también nuestro tiempo son, por esta palabra, como de inversión, como... Ay, se me fue la palabra. ¿Cuál? Lo que Un nosotros activo. damos son activos en el reino, que sabemos que nuestro contentamiento y nuestro gozo está en Él y no en lo que nosotros pudiéramos tal vez conseguir naturalmente. La irresponsabilidad no es amiga de la fe. Sí. O sea, la fe va de la mano con la administración correcta, la responsabilidad. Y para todo el tema del trabajo, porque este tema de las finanzas es mi dinero, es mi trabajo, está al principio, y quiero cerrar y cerramos con esto, para dejarlo que también está dentro de este punto, que es que el Señor le dijo, la maldición de Dios sobre Adán es que con el sudor de tu frente vas a comer. O sea, con el trabajo duro vas a poder ganar dinero, vas a poder comer, y vas a dar provisión o vas a proveer y vas a ganar para ti. Con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente. ¿Y qué sucede cuando el Señor Jesús está orando antes de la cruz? Sudó sangre. Y la sangre es la redención, redime la maldición, nos redime del pecado. Y cuando el Señor Jesús suda sangre, redime el principio del trabajo. Porque es el esfuerzo, o sea, también por nuestro sudor y por nuestro sacrificio, nuestro trabajo, teníamos que, en el antiguo pacto se tenía que trabajar por la redención, por los pecados, dar al cordero. Y cuando Él suda sangre, redime el principio del trabajo. Esto quiere decir que ya no es, hoy no ganamos las cosas por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que yo lo hice, y eso golpea nuestro orgullo. Pero Él redimió esto, hoy en día es por medio de la gracia. En la gracia nosotros trabajamos, pero Él es el que nos paga. Trabajamos por 10 y Él nos paga 20. A veces vamos a trabajar por nuestros trabajos y no nos van a pagar lo que merecemos. Pero hay momentos donde vas a tener que quizás pelear, hacer cosas, pero hay momentos donde tienes que decir, Él es mi justicia, Él es mi paga. Sí. Lo que no me pagaron en este trabajo, el Señor me lo va a proveer. Sí. En la gracia Él lo hace por nosotros. Y ya él, o sea, no hay nada. ¿Qué les puedo decir en 10 años de matrimonio? En el trabajo ministerial, en el trabajo de todas las áreas, ha sido el Señor. Todo lo que Él nos ha dado no ha sido por nuestro trabajo natural, ha sido porque Él es fiel, porque ha sido su gracia. Y esta casa en la que estamos ha sido un milagro de Dios. La compramos y está completamente pagada. No tenemos un crédito de esta casa, y esto lo puede hacer solamente Él. Lo cuento como testimonio porque no hay nada imposible para el Señor, en lo absoluto. Ese testimonio da para otro episodio. Así es. Así que eso. Yo creo que ya nos despedimos. Si nos funaron, entiendan, los entendidos van a recibirlo en el Espíritu, y lo que nos funen, pues fúnenos. Estamos muertos. Nos funamos de vuelta. Nos vamos a funar de vuelta. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, equipo. Nos despedimos. ¡Vamos!